1990, la homosexualidad dejó de considerarse una enfermedad. Sin embargo, actualmente la homofobia es la tercera causa de discriminación en México, a pesar de que se vive en una sociedad supuestamente más abierta. Mucha gente además dice, pues, yo los tolero, es decir, mientras no se metan conmigo, pero eso no quiere decir aceptación. Sí hay, o sea, un ejemplo, yo he entrado en el papel del gay aceptado, en el que, o sea, obviamente pues sí soy gay, pero, no sé, no hago como cosas tan extrañas, o no me comporto como de una forma tan rara, o no sé, pues no sé, no me pongo tacones a lo mejor, pero, digo, hay gays que tienen esta necesidad, o sea, hay gays que tienen la necesidad a lo mejor hasta de vestirse de mujeres, y pues eso no es aceptado por la sociedad, o sea, yo siento que como he encajado en el papel de la sociedad, pues nadie me ha hecho nada, pero si me saliera de ese papel yo creo que sí. Entonces siento que la homofobia no es algo como que, o sea, si no les gusta algo es cuando ya, ahí sí es cuando te molestan, pero es mientras tú entras como que en su papel, pues no te dicen nada, y pues lo cual no es padre. Digo, yo sí soy feliz de esa manera, pero hay personas que no, y pues no está padre tampoco para ellos. Y además uno dice, bueno, mientras no se metan conmigo, y esto resulta simpático, ¿no? Porque el no se metan conmigo, pues yo digo, bueno, si alguien trata del mismo sexo, de coquetear conmigo, pues bueno, no coqueteo y se acabó. Entonces, pues también tenemos el derecho de proponerle a alguien y uno de rechazarlo, y eso es más aceptativo que el decir, los tolero mientras no se metan conmigo. Eso me parece un poco, me parece segregacionista. Bueno, yo creo que todavía existe un gran rechazo hacia las personas que tienen orientaciones sexuales distintas que no sea la heterosexual, porque vivimos en una sociedad que todavía practica valores tradicionales muy fuertes. Y cuando me refiero a valores tradicionales, quiere decir que solo aceptan como forma de orientación sexual a la heterosexualidad. Y considero que hoy en día la sociedad todavía no está preparada como para aceptar a otro estilo de propuestas, otro estilo de ideologías, vaya, pues considero que todavía hay mucha discriminación en esta sociedad hacia los homosexuales o hacia los bisexuales, porque desgraciadamente como que no hay cultura, falta como la aceptación al prójimo y amar a todos por igual, sin importar lo que prefieran. Mi ideología es que ¿qué tiene que tengas tú una ilusión con una persona? Esa que te eleva, esa que te sube a las nubes. No importa qué persona sea, solo importa que te guste y lo ames. No importa si es hombre o mujer, eso es lo de menos. No tiene nada que ver, y yo creo que todo mundo debería de entender esa parte, de decir, oye, pues a mí no me gustan los hombres, a ti sí, pero ¿qué más da, no? Estás aquí. Simplemente todos los días hay alguien que va a decir algo, alguien que va a hacer algo. La gente es muy cerrada aún en nuestro país, y pues pienso que eso es como lo que genera más que nada la violencia hacia los hacia los homosexuales y en general, porque pues entre más cerrado eres, más te niegas a aceptar cosas nuevas, y cuando no entiendes algo te enojas y atacas. Es parte de las reacciones naturales del ser humano. Aquí en México pues, está bastante jodido todavía. El Estado de México tiene como uno de los 10 primeros lugares en todo el mundo donde matan a la mayoría de personas gay. El Estado de México ocupa el segundo lugar en homofobia de todo el país, además de que en el estado hay de 2 a 3 asesinatos al mes por homofobia, expresó Israfil Filos Real, coordinador general en Coordinación Estatal de Atención a Grupos Vulnerables.
Yo creo que la verdad aquí no se respetan, bueno, si ni siquiera se respetan los derechos de las mujeres, o sea, ¿cómo se van a respetar los derechos de la comunidad LGBT? A pesar de que como sociedad sabemos que todos tenemos los mismos derechos, hay demasiada discriminación y violencia hacia las personas que tienen una orientación sexual distinta, porque la gente como que no acepta aún, o sea, muchísimo más que hace varios años sí, pero aún no acepta el hecho de que algo pueda llegar a ser diferente a ellos o cosillas así. Lo de los gays, un ejemplo, estaba viendo que el candidato a la presidencia, Alfredo del Mazo, y como otros 3 candidatos, nadie lo acepta. Entonces, nada más es cuando les conviene, lo aceptan, es como para ganar votos, pues yo digo que sí los acepto. Los derechos de la comunidad homosexual aún no se respetan completamente, aunque se diga que hay aceptación. Se cree que en la actualidad ya no existe la homofobia por las campañas de los derechos humanos y las luchas llevadas a cabo por las comunidades LGBT. Sin embargo, se siguen dando casos de discriminación hacia los homosexuales, desde violencia verbal hasta violencia física. La poca tolerancia que se tiene en los diferentes ámbitos de la sociedad para incluirlos en la iglesia, la escuela, el trabajo, etc. Pues primero con mi familia, pues fue muy difícil. Básicamente estuve peleado con mi mamá unos 3-4 años, donde me trataba bastante mal y pues hacía bastantes cosas. No me dejaba ir, pero sí abusaba de mí. Bueno, son afectados de muchas maneras. Empieza desde la familia, muchos de ellos son despojados de su casa, habitación, de sus relaciones familiares, algunos son maltratados en el trabajo, otros son mal vistos o aislados o discriminados en el trabajo. Y bueno, pues la principal indiferencia es en general de políticas públicas y de una legislación que permita tener derechos y permita tener una vida plena. Los padres de estos jóvenes yo creo que deben de aceptar la realidad y amar a sus hijos como son. Para lo que una persona es una broma, para otras personas es situación de vida o muerte. Pero pues no se habla de ese tipo de cosas entonces. Cuando las diferencias entre unos y otros no son toleradas, el rechazo se convierte en violencia o incluso muerte. La homosexualidad no es un problema, la homofobia sí. Bueno, soluciones yo creo que ahí están. Una son los propios derechos adquiridos ya de manera institucional, como existen en algunos países o en algunas ciudades. Eso creo que sería el primer paso. Y creo que el segundo paso tendríamos que hacerlo en las escuelas, en una mejor educación, no solo sexual. Yo he insistido que debemos tener una educación emocional, que carecemos en nuestra sociedad, en una sociedad donde hay tantos vacíos de sentido, carecemos de educación emocional. Hay mucha educación vocacional, hay mucho interés por saber en qué vamos a trabajar y poco interés por saber qué sentimos respecto de otras personas, qué sentimos respecto de nosotros mismos, cuándo sentimos una emoción y la confundimos con otra. De todo eso sabemos poco, entonces yo trabajaría por ahí. Y la indiferencia no es una solución real.